Hola, mis queridos hermanos, Dios me les bendiga, me les guarde una vez más, queriendo compartir con ustedes temas excepcionales e importantes para madurar la fe, y especialmente la fe católica. Le habla con usted el hermano Ángel García, misionero de la paz, que quiere compartir con ustedes esta noche el tema de la cruz, un tema que ha sido retumbante y ha sido eco en muchas personas, diciendo cosas como que la cruz es maldita, como que la cruz es signo de muerte, como que la cruz allí mataban a las personas y la cruz es mala porque Jesucristo murió en la cruz y entonces dicen que la cruz es maldita. Pero vamos a ver qué nos va a decir la palabra de Dios hoy sobre ese tema de la cruz, a ver si es verdad que la cruz es maldita o a ver si es verdad que la cruz no tiene poder. Entonces, mi hermano querido, el tema de la cruz es un tema muy importante porque, para empezar, los hermanos separados de la iglesia o de la secta, le puede llamar, los pares de sufrir, dicen paren de sufrir, hermanos, y ya esa palabra se queda fuera de contexto de lo que el Señor nos invita a que, si hemos decidido seguir al Señor, preparen su cruz, tomen su cruz y síganme, ¿sí? Por eso que nosotros, pues, los cristianos, tenemos que concientizarnos que el camino del Señor no es fácil, que el camino del Señor no nos va a llevar a la vida eterna sin sufrimiento. Entonces el Señor nos invita a que suframos por el amor de Él, como Él sufrió en la cruz, como Él sufrió en el camino al Calvario, como Él sufrió por nosotros. Para empezar, para creer todo esto, tenemos que profesar la fe. Como dice Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si tú crees lo que dice la palabra, tienes que saber que ahí está la verdad. Y si tú quieres seguir al Señor, no puedes seguir a doctrinas falsas de hombres que dicen que ese es el camino. No, el camino del Señor sigue y sigue estando en la iglesia católica. Y Él es la verdad, tenemos que creerle a la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si eso nos da vida, tenemos que creer a lo que está escrito en la palabra. En Marcos 8:34, el Señor nos enseña que hay que renunciar a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor, porque Él nos invita a que tomemos la cruz y lo sigamos. A lo que nosotros, pues, seguimos a veces a nuestro gusto, a nuestros placeres, y queremos buscar de Dios o seguir a Dios de nuestra manera y no queremos sufrir, y eso está erróneo, y el cristiano debe sufrir, porque, como le dije, el Señor nos invita en Marcos 8:34, tomar la cruz, los que se han decidido a seguir al Señor. Tomen su cruz y síganme. Entonces, la cruz es un significado de sufrimiento, de padecimiento y de esperanza, porque la vida del cielo no se llega alegre y cantando, no se llega sin sufrimiento, se llega padeciendo por el Señor. Muy bien. Y Lucas 21:41, el Señor también nos invita. En Lucas 22:41, el Señor oraba insistentemente en el monte, en el huerto de Getsemaní, y decía la palabra que Él decía que le aparte: Señor, pártame de esta, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor, orando una y otra vez más, Él sufría y goteaba gotas de sangre, orando, porque Él decía que aparte de mí esa voluntad, que se haga la tuya, porque Él sabía que iba al sufrimiento, Él sabía que ya iba a ser entregado y que tenía que sufrir. Y Él decía que yo debo sufrir por mis hermanos, debo sufrir por mi pueblo, porque los amo. Entonces el Señor oraba, y antes de padecer, Él daba gotas de sangre, Él lloraba gotas de sangre por nuestra redención, por nuestro perdón y por la salvación que nosotros deberíamos tener.
Y entonces nosotros no queremos sufrir. Y nosotros debemos sufrir, debemos tomar la cruz del Señor. Debemos renunciar a la vida sin sufrimiento. ¿Cuál es la vida de sufrimiento? El mundo de los placeres, el mundo del pecado, el mundo, todo lo que nos relaciona al placer y al comodismo. Hasta buscar de Dios sin orar, sin hacer sacrificio. Eso la gente quiere hacerlo así. Pero no, nosotros tenemos que sufrir porque el Señor sufrió. Si a mí me insultan, me humillan, yo debo aceptarlo y no renegar. Tomar mi cruz y seguir al Señor. En el hogar no queremos tomar la cruz. Muchos se separan los matrimonios porque no se tienen paciencia o porque no se aceptan uno con otro. Pero el matrimonio es una cruz. En el trabajo, el responsable de un gremio de trabajadores es una cruz. Y a veces no queremos aceptarla y queremos hacerla fácil, haciendo injusticia en los trabajadores. Y no queremos aceptar y llevar la cruz con paciencia. En los hijos no le queremos tener paciencia a los hijos y a veces lo dejamos que hagan lo que les dé la gana, y eso no es sufrir, eso no es tomar la cruz. Y el Señor nos invita a que tomemos la cruz del matrimonio, la cruz de buen padre, la cruz de buen hijo, para poder agradar al Señor, y la cruz de buen cristiano, apartándome de todos los placeres que no es sufrimiento, que es vicio, que es ambición, que es dinero, que es comodidad. Apartarnos de eso y buscar el sufrimiento por la cruz del Señor. En Mateo 11:28 el Señor nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados, y yo los aliviaré, y sus cargas se las haré livianas. El Señor nos invita a que le sigamos con problemas, con dificultades, con necesidades. El Señor dice: vengan a mí tranquilos, no desconfíen de mí, tomen su cruz y yo le haré esa carga liviana. Entonces, ¿cómo vamos a no dejar de sufrir? ¿Cómo vamos a dejar de sufrir? Y queremos ganarnos el cielo, es una mentira. Debemos sufrir para ganarnos el cielo, porque la cruz es el signo de salvación. Esa es la cruz que el Señor nos invita a nosotros cargar en esta vida, que es de paso, porque algún día llegaremos al encuentro del Señor. Y fíjense bien una parte muy importante en Filipenses 3:17. Podemos encontrar que San Pablo nos invita a seguir su ejemplo. San Pablo nos invita a seguir su ejemplo porque él dice que la cruz es, él nos invita a que amemos la cruz porque allí murió Cristo. Amemos la cruz del Señor, dice en Filipenses 3:17, nos invita San Pablo a que amemos la cruz. Fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Filipenses, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Filipenses del libro de la palabra, ¿no? Ahora vamos a conseguir. Filipenses 3:17, San Pablo nos dice muy clarito, dice: no creo haber conseguido ya la meta y me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta conseguirlo, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. Perdón, ese es el 12. El 17 dice: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en lo que sigue nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Dice San Pablo en la carta de Filipenses que sigamos su ejemplo, porque muchos viven enemigos de la cruz, y esos enemigos de la cruz
Son los hermanos separados que dicen que la cruz es signo de muerte, que es allí murió Cristo y es maldita. No, hermanos, la cruz es el signo de salvación, porque el Señor hace nuestra vida como una cruz y debemos amarla, debemos mortificarnos para llegar a la salvación. Y Cristo murió en una cruz y allí venció la muerte y venció el pecado en la cruz. Entonces, San Pablo nos invita a que amemos la cruz y que no hagamos caso a lo que dice la gente, que la cruz es signo de muerte y maldición, porque él dice, porque muchos viven enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Y él no dice en esta parte que es llorando, es porque es muy importante, que no es maldita, que es santa, que es un signo importante que necesita todo cristiano para la salvación. Se lo repito a menudo, cada rato quiere decir menudo, y se lo repito llorando. La perdición lo espera para los que no creen y confían en la cruz del Señor. Muy bien, seguimos en Mateo 16:21. Pedro le dice, Señor, Pedro en Mateo 16:21 le dice, Señor, pero ¿cómo tú vas a sufrir si tú eres el Hijo de Dios? Y el Señor le dice, fuera de mí, Satanás, porque esas palabras son del diablo, esas palabras no son de Dios, esas palabras no son de redención, esas palabras no son para la salvación, porque el Señor, como dice Mateo 16:21, dice, Mateo 16:21 dice, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, e incluso debían ser muertos y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, y clarito está que el Señor dice, pasa de mí, Satanás, porque tus palabras no son de Dios, sino son de hombre y me vas a hacer tropezar. Entonces el Señor debía sufrir, debía pasar por el Calvario para darnos la salvación y sufrir por nosotros. Entonces Pedro le decía, Señor, tú no debes sufrir porque tú eres el Hijo de Dios, yo voy a orar para que no sufra. No, hermano, eso es inevitable. El cristiano debe pasar por el fuego, como pasa el oro por el crisol, para hacer probadas sus obras. En este mundo, el cristiano no se va a ir al cielo así como así, tan fácil, sin sufrir, sin tener pruebas, sin tener humillaciones, sin tener calamidades, sin tener sufrimiento, sin tener enfermedades. Y todo eso es la cruz que nosotros debemos cargar. Y el Señor dice, como decía en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo lo haré descansar, y sus cargas se las haré livianas. Filipenses 3:7 nos dice la cruz que hoy en día nosotros debemos llevar como cristianos es la verdadera ganancia, que nosotros debemos enamorarnos, como dice San Pablo en Filipenses 3:7. Dice, antes las ganancias mías eran tales cosas. ¿Cuáles eran esas tales cosas? El mundo, la diversión, la ambición al dinero, el poder, y todo eso la gente piensa que esa es la ganancia, porque uno le invitan o le dice, busca de Dios, ve a la iglesia. No, ¿qué voy a hacer yo para allá? Yo voy a trabajar. Allá en la iglesia no hay ganancia. Lo invitan a uno a un grupo de oración, vamos a orar, vamos, acompáñanos a las 7 de la noche, y dice, no, yo no puedo, no tengo tiempo, yo tengo que trabajar para producir ganancias. Vamos a
a comportarnos en esta vida. No, yo tengo que disfrutarla bebiendo, endrogándome, consumiendo licor, porque eso es ganancia. Mi carne se va a manifestar, se va a gozar, eso es ganancia. Pero San Pablo hablaba de estas ganancias paganas y nos invita a la ganancia espiritual, porque dice San Pablo que tales cosas quedan aborrecidas, quedan para él una pérdida, una porquería, hablándolo así. Eso no tiene ganancia, porque él tenía la mente y los ojos puestos en Dios, y la ganancia es ganarse el cielo, ganarse la salvación, y por lo tanto él tenía que padecer y sufrir para poder ganarse el trono, ganarse el trofeo de la victoria espiritual. Es donde nosotros ahí tenemos que hacer una pausa y frenarnos y ver que lo que tenemos en el mundo no nos va a llevar a la salvación. Eso es pérdida, como dice San Pablo. La borrachera, la diversión, la ambición, el poder del dinero, la lujuria, la idolatría, todo eso, la brujería, eso es pérdida de la tierra, porque si tú tienes mucho dinero, no te van a enterrar el dinero en la tumba. Si tienes carro, no te lo van a echar a la tumba. Si tienes riqueza, no te la van a dejar ya para el cielo. Entonces todo eso es terrenal, eso se queda. Y debemos poner los ojos en la ganancia de Dios, que es la meta de todo cristiano, el trofeo de la salvación. En Lucas 22-28 dice, debemos tener una esperanza por cargar la cruz de Cristo, y la cruz es la que nos lleva a la salvación. Entonces, mis hermanos, ese es el significado de la verdadera cruz, la cruz que debemos cargar nosotros. Por eso que la cruz en el cristiano es el signo de salvación, porque debemos padecer como Cristo padeció. Y 1 Corintios 1:18 dice, la cruz es poder de Dios, y en la cruz fue vencido el diablo. En 1 Corintios 1:18 dice, 1 Corintios 1:18 dice, lo leemos el 17, de todas maneras no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio, y no con discursos de justificado, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy clarito está en 1 Corintios 1:18, dice que la cruz para muchos es un significado de locura, pero para nosotros es símbolo y es salvación, dice San Pablo. Para nosotros es poder de Dios, no ningún símbolo, es poder de Dios. Entonces el símbolo, el significado de la cruz es el poder de Dios. Los cristianos no debemos tener miedo ni temor de cargar la cruz como símbolo. Nosotros adoramos el significado de la cruz, lo que pasó en la cruz, no a la cruz como tal, sino el significado de la cruz. Y para nosotros es poder de Dios, hermanos. En Gálatas 3, también tenemos otra cita bíblica muy importante. En Gálatas 3, dice Gálatas 3, en Gálatas 6:14. Escuche bien cómo va diciendo la palabra de Dios. Gálatas 6:14 dice, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En cuanto a mí, no quiero sentirme más que orgulloso de la cruz de Cristo Jesús. Es un orgullo sentirnos como cristianos de la cruz de Cristo, porque allí el Señor
crucificó el pecado que me lleva a la pérdida de la santidad. Y en la cruz, Señor, venció al enemigo, al diablo, lo venció en la cruz. También tenemos, para confirmar lo que los hermanos separados dicen, sí, pero hay una cita bíblica que dice que el Señor murió en un madero, maldito el que muere en un madero. Sí, yo sé que esa cita existe, pero madero a cruz no es el mismo significado. Sí, pero ahí colgaron al Señor. Bueno, ya vamos a ver bíblicamente si el Señor murió como tal persona, como un bandido, Él murió al lado de dos bandidos, pero Él murió en cruz, en el significado de la cruz. Y un madero no es igual a una cruz. ¿Por qué? Porque conseguimos en Mateo 27:37 dice, sobre su cabeza colocaron un letrero y era grande el letrero que pusieron en su cabeza. Poncio Pilato mandó a hacer el letrero y dice que en Mateo 27 37 dice 27:37 dice, para que sepan que no es un madero donde murió Cristo, porque si fuera un madero no fueran puesto el letrero sobre su cabeza. Allí dice, encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de sus condenas. Entonces se leía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Si fuera así un madero con la mano así a lo largo de un palo, no cabe el letrero que decía todo esto. Este es el Rey de los judíos. Jesús, el Rey de los judíos. Un texto bien grande que no cabería encima de su cabeza. Entonces, ¿cómo va a poner el letrero en la cabeza si las manos le están estorbando? Para que vean que era grande, en Juan 19:19 dice, en Juan 19:19 dice mi hermano, para que se saquen esa duda que Cristo no murió en un madero ni que la cruz es maldita. Eso es mentira, eso es voz del diablo. Pongan cuidado con eso. En Juan 19:19 dice, Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Sobre la cruz fue puesto el letrero. El letrero que estamos hablando, que decía Jesús, el Rey de los judíos, dice en Juan 19:19 que Pilato mandó escribir un letrero y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Cerca de la ciudad, además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas Rey de los judíos, sino este es dicho, yo soy el Rey de los judíos. Imagine usted que fue escrito en varios idiomas, en hebreo y en latín. Fue escrito en hebreo y latín y griego, en 3 idiomas. Lo mismo que decía Jesús, el Rey de los judíos, en latín. Jesús, el Rey de los judíos, en hebreo. Jesús, el Rey de los judíos, en latín. Y dice que Jesús, donde fue crucificado, estaba cerca de la ciudad. Y quiere decir que los letreros eran grandes, eran largos, eran grandes y se podía ver desde la ciudad. Entonces, ¿cómo va a ser chiquito? ¿Cómo va a estar las manos encima y el letrero a dónde se lo iban a poner? Porque la palabra de Dios dice que fue arriba de la cabeza. Si fuera dicho arriba de su mano, por un lado de su mano, está bien, le creemos. Pero es mentira del diablo que ustedes dicen que Jesús murió en un madero. Jesús murió en una cruz. Y para testiguar, en Juan 20:24 dice, Juan 20:24 dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos
no meta mi dedo en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Entonces, mi hermano, aquí dice en Juan 20, 24, 25, dice que Tomás dice, hasta que no meta los dedos en los huecos, hasta que no meta los dedos, hasta que no vea la marca de los clavos. La palabra los clavos habla en plural. Si fuera en la madera, fuera dicho del clavo, uno solo, le fuera sostenido de las dos manos, hermano. Por lo tanto, si dice de los clavos es porque él murió así en cruz. Murió un clavo a la derecha y un clavo a la izquierda. Los clavos, mi hermano. Entonces sí, Cristo murió en la cruz y la cruz es salvación para los que creen. Terminamos con esta cita bíblica en Filipenses 3:18, diciendo, muchos viven como enemigos de la cruz y yo se lo digo llorando, y llorando tiene mucho que decir, y Pablo nos pide ejemplo a cómo él nos exige que vivamos la cruz con pasión, porque Cristo murió en la cruz y nos da salvación. Bueno, mis queridos hermanos, espero que les haya servido este videito para que maduren la fe cristiana católica. Y los hermanos que tienen duda con este video, espero que les haya servido para que aclaren su duda. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta otra ocasión.